Bueno, y esta tarde sesiona la Comisión Investigadora de los Abusos Sexuales contra Menores en Organización. Esta comisión, que encabeza el congresista Alberto de Belaunde, sigue recibiendo los testimonios sobre las denuncias en el caso del sodalicio. Este caso que generó muchos comentarios, cobertura de los medios de comunicación. Vamos a escuchar justamente a uno de los citados para hoy. Parte injusticia que he ido percibiendo, porque mi percepción, a pesar de salir a muchos medios a poder contar lo que yo creo que es la verdad de esta institución, al final me queda la sensación en 3 años y algo más que al final nada ha pasado, ¿no es cierto? Estoy hablando incluso en términos eclesiales, en términos en términos legales. Al final pasan 3 años y si bien hay unos logros numéricos en torno a la cantidad de sodálites que se han retirado, a la reducción de la comunidad, en términos reales, yo creo que el sodalicio sigue vivo, y eso me parece que está mal, y en la medida que yo pueda ayudar a que eso pase, lo seguiré haciendo. Esa es una introducción de mi motivación, ¿no es cierto? Mi motivación es lo que he comentado, es la gran mentira que tienen muchas personas en la cabeza, personas que defienden a esta institución, y que yo sé que es mentira y que no puedo dejar de hablarlo, ¿no? y de comunicarlo. Dentro de todo esto tengo muchísimos detalles en la cabeza de hechos, de sucesos, de detalles que afirman un poco lo que he dicho, que denuncian el sistema en el que yo viví, y que bueno, en algún momento tienen que servir para que esta institución desaparezca. Ojalá sea así. Bueno, muchas gracias. La dinámica va a ser plantear una serie de preguntas, con, por supuesto, la posibilidad de usted hacer la precisión que desea hacer. Si luego recuerda algún detalle que considera pertinente, una pregunta que ya se dio, puede volver. La idea es que sea un espacio suficientemente flexible como para que el objetivo principal de su presencia hoy día se cumpla, que es que usted pueda sentir que dio a la comisión toda la información pertinente que consideraba darle. Y yo quisiera empezar las preguntas con el inicio. ¿A qué edad tiene usted la primera interacción con el sodalicio y cómo es que esta se dio? El micrófono. Yo estaba en secundaria, en tercero de media, y los profesores de religión para hacer la precisión, eso es 15 años. 15 años, sí. 15 años. Los profesores de religión eran del sodalicio, en la secundaria del Colegio Markham. Y se armó por primera vez un campamento en la Cantuta, en el club Regatas. Ahí estaba quien nos llevó y que era profesor del colegio en ese momento, es el párroco de la parroquia que tiene el sodalicio en Camacho, Juan Carlos Riva. En ese momento no era sacerdote, enseñaba en el Colegio Markham, pero no me enseñaba a mí me enseñaba otro profesor también del sodalicio en ese momento, y arma un campamento y me invitan. Y recuerdo que de regreso del campamento, en el campamento sencillamente hubo
ni siquiera juegos preparados, ¿no? Sencillamente jugamos fútbol todo el día, la piscina, alguna caminata, cosas así. Pero de regreso, recuerdo haber pasado, estoy hablando del año 88, haber pasado por el centro pastoral que tienen en San Borja. Y ese fue el primer contacto que tuve con el sodalicio, más allá de que yo había tenido un profesor del sodalicio desde primero y media o segundo y media. ¿El nombre de ese profesor? Él es Carlos Angulo, que él ya no pertenece al sodalicio. Entonces, ya en cuarto de media se arranca el tema de la preparación de la confirmación, y el sodalicio forma un equipo de gente que va a prepararnos un día de semana luego de colegio, luego de las clases, y nos va a preparar 10 sesiones, 12 sesiones, no recuerdo bien. Ahí conozco, no sé, 8 o 10 sodalites, y ellos generan, como parte de la preparación de la confirmación, generan 3 retiros, ¿no es cierto? Entonces, como éramos una promoción grande, solo de hombres, se dividió así. Y ahí entra por primera vez un ahora sacerdote del sodalicio, cuestionado también con algunos casos, que se llama Luis Ferrollaro. Entonces, Luis Ferrollaro, y lo digo porque además fue, así trabajé yo durante el tiempo que estuve en el sodalicio. Luis Ferrollaro lo que hizo fue ir viendo las personas que él consideraba podían formar parte del sodalicio en el futuro. Digamos, me escogió por algún tipo, pues, de checklist mental que hace el sodalicio, ¿no es cierto? O sea, si es líder, o si es inteligente, o si está en el colegio Markham, si hace deporte, si es crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Si es medio rebelde, en fin, se va haciendo ese checklist, ese análisis de las personas, para incorporarlas al sodalicio. Entonces, en un momento determinado, yo me encontré con Luis Ferrollaro como el mentor, y en ese momento, pues, padre espiritual mío, ¿no es cierto? Se dan los retiros. De hecho, la presencia de este sacerdote ya fue omnipresente, ¿no es cierto?, desde ese momento. En su momento también, claro, uno va confiándole absolutamente todo de su vida, o sea, pero todo, ¿no es cierto? O sea, se convierte, o la técnica es reemplazar en un momento determinado de la adolescencia, reemplazar lo que los padres no te pueden dar, ¿no es cierto? O que no dan. Cuestionar la figura paterna, cuestionar la figura materna. Mis padres eran divorciados en ese momento, entonces Luis Ferrollaro lo que hace es convertirse en la única persona que a uno lo puede terminar o entendiendo, o ayudando, o sea, la única persona que lo entiende. Es un momento típico también de conflicto con los padres, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo puedo decir hoy, ¿no? En ese momento, para mí, sencillamente, una persona así era una persona agradable, que entiendo yo me hacía bien, y que yo, digamos, compartía incluso o ideales, o búsqueda de autenticidad, o rebeldías, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, que servían y me sirvieron,
vamos a ponerlo entre comillas, a mí después, cuando yo hice pues el famoso apostolado, ¿no? Entonces, desde ese momento, Luis Ferroyaro se convierte en la persona clave para mi pertenencia al sodalicio. Yo con el tiempo, digamos, he ido descubriendo, y lo cual me costó muchísimo, darme cuenta del grado de manipulación y dependencia que había en ese momento, que es, repito, dificilísimo de darse cuenta, sobre todo, bueno, para una persona de esa edad y con determinadas características. Disculpe que le interrumpa, pero sobre ese tema en puntual, si podía ponernos ejemplos muy del día a día para poder lograr entender cómo es que se daba esa manipulación. Uh-huh. A ver, había un tema, por ejemplo, económico, ¿cierto? Uno podía salir pues viernes, sábado, domingo con la gente del sodalicio, y en algún momento decías, oye, no tengo plata para salir, ¿no es cierto? Además no eran discotecas, o sea, en ese momento, sino que sencillamente era salir a comer. Y siempre, por ejemplo, él terminaba pagando, ¿no? Entonces, uno, y lo recuerdo, o sea, la dependencia que se generaba con alguien que efectivamente te pagaba todo. Claro, había dos maneras de asumirlo: o te hacías el vivo, digamos, y oye, ya págame todo. Y yo me sentía un poco mal, pero me sentía, digamos, de alguna manera obligado, porque entre comillas no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Pero claro, es una conducta que se repite, todos los fines de semana, ¿no? Cuando yo estoy en un supuesto discernimiento, cuando yo me cuestiono acerca de la vida consagrada, estoy hablando ya en quinto de media, segunda mitad de quinto de media, cuando yo me cuestiono acerca de la vida consagrada porque sencillamente me gustaba, ¿ok? Que ese es un tema muy sutil. El tema principal del sodalicio, en el cual yo creo que han basado prácticamente toda su fortaleza, su crecimiento y todo lo que tienen, es el tema de la vocación, ¿okay? Es un tema presente desde el día 1. ¿Por qué? Porque está la vocación a la felicidad, pero la vocación a la felicidad es la vocación o la vocación a la felicidad se concreta en una vocación personal. ¿Y qué es la vocación personal? El llamado que Dios te hace para que seas feliz, pero con unas características particulares. Entonces, ese tema estaba presente desde el día 1. Cuando uno se empieza a cuestionar la vocación, o sea, cuando uno se hace la pregunta si Dios me puede estar llamando, lo único, y te estoy hablando de una experiencia prácticamente general en el sodalicio, de los que entraron al sodalicio, uno sencillamente tiene una intuición, y esa intuición está en base al vacilón que sientes por estar con personas alegres, agradables, por hacer deporte, por reírte, por enfrentarte rebeldemente al mundo exterior, por buscar ser auténtico. Entonces son cosas que sí llaman la atención. Entonces, en este momento, retornando, digamos, al tema cronológico con Luis Ferroyaro, estábamos en segunda mitad de año de 1990, yo en el colegio, y Luis Ferroyaro él ya me daba consejería, que esa es otra de las herramientas, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no conversamos semanalmente para ayudarte en tu respuesta
a Dios, a la vida cristiana. Ya me habían hecho test psicológicos ahí, sin que sepan. En el tema de consejería, ¿eso se realizaba a todas las personas o a las personas a las que se había identificado Así que podían es. ser parte de la organización? Solo a las personas que podían ser parte de la organización. Antes de entrar al tema del test psicológico, usted menciona que esta interacción era de todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Dentro de esta interacción, ¿cuál era el rol que cumplía el colegio Markham? Ya ninguno. El colegio sencillamente terminó la confirmación, y de ahí el colegio no tenía más que ver con el grupo. ¿No eran actividades que se realizaban dentro del colegio? Para nada, todo era fuera del colegio. ¿Hubo algún tipo, dentro de su conocimiento o por su experiencia posterior, algún tipo de información al colegio que estas actividades continuaban? Ninguna. Y de cara a los padres de familia, ¿cómo era la relación del sodalicio con quienes, con los familiares de quienes estaban empezando a considerar como parte de un grupo que podía entrar al sodalicio? Era la relación que tenía en concreto Luis Ferroyaro e incluso después Fernando Vidal, que estuvo acá sentado, era de suma cercanía, ¿ok? Pero era un doble mensaje, o sea, oye, ¿sabes qué? Hay que, con los papás, uno se hace el payaso y el simpático, ¿no es cierto? Pero, digamos, eran sumamente cuestionados por fuera, o sea, en el diálogo con ellos eran sumamente cuestionados, ¿no? Tu mamá es así, tu papá es así, no hagas caso en estas cosas. Claro, no hay que juzgar a los papás, porque como tus papás no son cristianos, no hay que, o sea, ellos no van a entender lo que tú les puedas decir. ¿Y cuál crees que era la intención detrás de esta actitud? Generar distancia total, para que a la hora de que se busque tomar la decisión con la propia vida, de hecho el peso que tuvieran los padres sea mínimo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, porque tiene todos estos elementos, en octubre de 1990, de alguna manera yo empiezo a cuestionarme si Dios me llamaba a la vida consagrada, pero era algo que no quería, porque yo sabía pues que había que renunciar a una serie de cosas del matrimonio, de las chicas, en fin, de salir con mis amigos del colegio, había que renunciar a una serie de cosas. Entonces, cuando yo converso con Luis Ferroyaro sobre este tema, que él mismo lo fue guiando durante varias semanas, ¿no es cierto? El tema de la felicidad, el tema de la realización personal, el tema, pues, hasta ejemplos tengo, ¿no? Porque Luis Ferroyaro, el ejemplo que decía era un panal de abejas, ¿no es cierto?, que tiene figuras hexagonales, y que uno es una figura, uno es un bloque, pues, hexagonal, ¿no? Entonces, como que estás tratando de entrar a los distintos espacios que tiene, pues, este panal, y hasta que no encuentres el que es perfecto para ti, vas a estar fuera del panal, de esta figura. Entonces, ¿qué es la vocación? La vocación es encontrar el lugar perfecto para ti. Ojo, no quiere decir que lo quieras, ¿no es cierto? O sea, o que no lo quieras. Sencillamente, independiente de que tú quieras o no, ese lugar o ese espacio o esa vocación existe para ti, que es el llamado de Dios. ¿Esto es parte de lo que usted llamó consejería? Claro, eso se veía dentro de la consejería. Y cuéntanos un poco más de esta dinámica de la consejería. ¿Era grupal? ¿Era individual? Individual. Era consejería individual. ¿Era distinto, digamos, a la actividad de una confesión? Sí.
distinto. Cuéntenos un poco más de dónde se realizaba esta consejería. A mí me realizaban las consejerías, me recuerdo, digamos, en las casas del Sodalicio, una que quedaba en La Aurora, en Miraflores, o la del Centro Pastoral, ¿no? Incluso la primera vez que yo me encuentro con Luis Fernando Figari es en una consejería, que después del colegio fui a buscarlo a Luis Ferrollaro en la casa de Figari, ahí en La Pinta, en San Isidro. Y de pronto era una sala pequeña y de pronto entra Figari, ¿no es cierto? Digamos, para alguien que conoce perfectamente, todo fue hecho, ¿no es cierto? O sea, Figari programado, Figari me quería conocer en ese momento. Entonces, esos eran los espacios. No eran de confesión, pero eran típicos. Y lo digo porque yo también lo he hecho, ¿no? Entonces, salas de reunión, por lo general estas salas con un vidrio para cuidar una no sé, para que no se reúnan pues los sodalites con mujeres, ¿no es cierto? O sea, eso te iban explicando, ¿no? Entonces, el tema es que en esas consejerías se tocaban muchísimos temas personales. Una vez que ya tenían los tests que te habían hecho, que eran un test de caracterología, ¿no es cierto?, de personalidad, era un test de frases incompletas, que era un test proyectivo, donde se hacían preguntas de los padres de familia, preguntas de carácter de identidad sexual, y también había un test de inteligencia, o sea, donde aparecía el IQ. Todos estos tests terminaban siendo las herramientas con las que dentro de la consejería, que repito, de menor de edad, daban los elementos para que yo te ayude a mejorar en la respuesta que le quieres dar a Dios. ¿Quién realizaba estos tests? Ellos mismos. O sea, cuando usted dice ellos mismos, se refiere al señor Ferrollaro. El señor Ferrollaro. El señor Ferrollaro venía con un cuadernillo y decía, oye, haz esto, y mañana regresas por la segunda parte. Y de su experiencia posterior, cuando ya está, digamos, del otro lado, ¿quiénes evaluaban el contenido de estos? Uno mismo evaluaba los tests, porque... Y digamos, usted mismo señaló que no tenía una formación de psicólogo. El señor Ferrollaro, dentro de lo que usted sabe, ¿tenía algún tipo de formación para realizar este tipo de exámenes? Ninguna. Ni yo la tuve, ni la tuvo el señor Ferrollaro, y la corrección que hacíamos de esos tests, porque yo lo hice muchas veces, pensando que estaba haciendo lo correcto, y la evaluación incluso hasta era compartida en reunión con otras personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque evaluábamos a los candidatos o a los futuros candidatos para entrar al sodalicio, y compartíamos la información abiertamente. ¿Y esto era informado a la familia, a los padres de familia? Nunca se informaba nada a la familia. Y digamos, a usted y posteriormente a los chicos que hizo estos exámenes, ¿se les informaba para qué eran estos exámenes? ¿Se les indicaba que esta información iba a ser compartida con otras personas? ¿Cómo se manejaba este tema? Eran para que ellos pudieran responder mejor a la vía cristiana, para que tuvieran más elementos de su respuesta a Dios. ¿Por qué? Porque si se les explicaba, ¿no es cierto? Oye, hay muchas cosas de nuestra historia personal, hay muchas cosas de nuestra personalidad que impiden que nuestra respuesta a Dios sea la más adecuada. Entonces, te voy a tomar unos tests que va a arrojar una serie de elementos para que yo te pueda ayudar con esos elementos a que tú le respondas mejor a Dios. Entonces,
y aparecían temas pues de la ira, o aparecían temas sexuales, o aparecían temas pues de la historia personal, o aparecían temas de tristezas, en fin, aparecían muchísimos temas. Un tema más, por ejemplo, que era sumamente, y lo veo sumamente delicado, era por ejemplo el tema de la historia personal. Estando en el colegio, una de las primeras cosas que hice en consejería fue: escribe tu historia personal. Entonces uno escribe la historia personal, se la da al consejero, ¿no es cierto? Y este consejero, mira, puede hacer lo que le da la gana con eso. Repito, lo que se decía era que eran elementos para ayudar a responder a la vida cristiana. Sin embargo, nunca se decía que eran compartidos, nunca se mencionaba pues que otras personas podían opinar acerca de eso, de lo que veían. Incluso, y yo lo he hecho también, o sea, nos repartíamos la información: oye, yo estoy, no sé, yo estoy aburriendo demasiado a la persona, porque tú no entras con esa persona a apuntalar, digamos, su trabajo, ¿no? El trabajo que se venía realizando con esta persona. La finalidad era que esa persona finalmente entre al sodalicio. Entonces se iba apuntalando todo lo que se hacía en la consejería, ¿no? ¿Quiénes tenían acceso a estos exámenes o los resultados de estos exámenes? Había todo un, no sé si sigue existiendo, pero había todo unos engranajes o unos equipos de personas que se llamaba el taller de apostolado multiplicador, que le decíamos TAM, ¿no es cierto? Tenemos reunión TAM. Todas las comunidades estaban obligadas, dentro de las reuniones obligatorias que tenía una comunidad, todas tenían que tener una vez a la semana TAM. Entonces las reuniones de TAM se compartía el avance de los candidatos para el sodalicio. No que ya eran sodalites, no, estoy hablando de los candidatos que podían estar o en el colegio o en la universidad, pero eran candidatos. Entonces se tenía una lista en estas reuniones de TAM, se tenía una lista de todos los candidatos. Cada comunidad tenía su propia reunión, cada comunidad tenía sus propios candidatos. Y además la fidelidad de cada comunidad se evaluaba muchas veces en cuántos candidatos entraban al sodalicio. Entonces una comunidad era mala y el superior era malo y fulano era malo porque era un idiota que no había sido capaz de hacer apostolado a nadie, y habían comunidades que eran excelentes porque hacían muchos candidatos entraron al sodalicio. Entonces en estas reuniones incluso estaba, y esto fue un trabajo que hizo José Ambrosic en su momento, como encargado general de apostolado. Entonces él mandó a hacer unas fichas, y en estas fichas incluso había hasta índices socioeconómicos del candidato, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es? Es un A, ¿no? Pertenece a un colegio de clase alta y su familia es de clase alta, ¿no es cierto? Entonces tú ponías fulano de tal, era un A, ¿no es cierto? Y de ahí, o puede ser un B, o puede ser un C, o puede ser un D, ¿no es cierto? Entonces, así eran clasificados. ¿Y por qué esto era un elemento relevante en estas evaluaciones? Porque evidentemente se prefería, con el supuesto de que los A en todo eran menos problemáticos, se prefería a los A. Entonces, oye, si tu lista de TAM tienes puros C o puros D, bueno, era un poco problemático. Tienes que apuntar.
el sodalicio solo iba a cambiar el mundo, ¿ok? Con gente que sean líder, de buena posición económica, etcétera, etcétera. Además del tema socioeconómico, ¿qué otros elementos se pedía que revisasen a raíz de estos exámenes y de estas entrevistas? Estaba el tema racial. De hecho, uno de los postulados de Figari era que, vamos a ponerlo así, digamos, el cholo era doble por naturaleza. Figari tenía frases tan duras como comparar al cholo con un perro, porque Figari decía que al cholo no se, o sea, cuando Figari me veía al cholo a los ojos, pasaba lo mismo que un perro, no veía nada, decía, no. Mientras que personas blancas, personas de buena posición económica, para Figari era más fácil verlo a los ojos, y Figari obtenía, dentro de las muchas mentiras que decía, era que él veía pues a las personas, cuando veía a los ojos, él veía el alma, ¿no? Entonces, pero con el cholo no sucedía eso.